Vamos a orar, pero antes quiero leer otra vez el verso que leyó el hermano Heriberto, que me quedó retumbando en la cabeza porque me parece bello. Isaías 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Algo de eso veremos hoy. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque nos permites venir a tu casa a adorarte, Señor, porque permites que hombres y mujeres impíos, Señor, puedan acercarse al trono de la gracia y puedan, Señor, comunicarse contigo, puedan pedir perdón, Señor, y puedan alabar. Te pido, Señor, que nos deje a todos los presentes un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, concentrado en la predicación de esta mañana, Señor, para que pueda discernir cada uno aquello que tú quieres que disciernan en sus corazones. Te pido que tú seas glorificado en medio del sermón a pesar de mí y que yo sea ocultado, Señor, para que solo tú seas visto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ese verso de Isaías 59:1 no está directamente relacionado con lo que hoy voy a predicar, pero se darán cuenta que tiene algo que ver. Esa imagen de que la mano de Dios no sea cortada, sino que puede llegar a cualquier lado. El texto base que vamos a utilizar hoy para el sermón es el Salmo 98, completo, del 1 al 9. Por lo que me gustaría que lo busquen en sus Biblias. Cuando lo encuentren, pónganse de pie para que lean conmigo. Salmo 98, del 1 al 9, dice así. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Pueden sentarse. Una cosa que me gusta del Salmo es parecida a por qué me gustó este texto de Isaías que leí al principio, que es la forma, digamos, bonita, poética de expresarse. Yo comentaba hace poco con mi esposa sobre la Biblia que la poesía de la Biblia no es como la poesía del mundo. La poesía del mundo, aunque por supuesto esto tiene raíces culturales y todo, es una poesía propia de estas personas. El mundo busca la belleza antes del contenido. Seguramente podríamos comprar libros antológicos de poesía que reúnan las obras más notables de los poetas más habilidosos de este mundo, que hablen de amor, de vida, de la muerte, del bien, del mal y demás temas que para cualquiera de nosotros resulten profundos, porque participamos de todas esas cosas. A veces estamos tristes, otras veces alegres. Tales obras podrían mover nuestros ánimos, incluso hasta el llanto, y emocionarnos como si se tratase de nuestras propias vidas. Tal nos pasa, por ejemplo, cuando leemos un buen libro o vemos una película que nos gusta. Nos sentimos muchas veces identificados, lloramos, reímos, nos conmovemos, lo recordamos, nos acordamos de frases enteras de películas o de los personajes favoritos de nuestros libros. Similarmente, y especialmente para los ojos de nosotros los creyentes, suele suceder
cuando leemos las Escrituras. Porque en las Escrituras, muchas veces con un lenguaje simple de la vida cotidiana, se busca presentar, ¿se oye? Se presentan verdades eternas. De modo que, como diría un autor bíblico, que hasta el más sencillo pueda entender estas cosas. Nos acercamos a los salmos y vemos que se utilizan recursos de la retórica y las emociones para hacernos sentir como si fuera nuestra propia carne lo que quieren transmitir. A diferencia del mejor libro de ficción, esto debería erizarnos los pelos mucho más, porque lo que se transmite no es ficción. Lo que se transmite son verdades eternas y divinas. Eso es lo que quiero que veamos en el Salmo. Este Salmo está caracterizado, o hay una característica que tiene en continuo con el Salmo 96, con el Salmo 97. Hay una idea que se va desarrollando en esta progresión de Salmos, que es la universalidad de la audiencia. Fíjense que dice: cante toda la tierra, la salvación ha sido vista por todos los términos de la tierra. Hay universalidad en la audiencia a la que se dirige. Hay elementos de salvación, pero también se habla de juicio. Y estas dos cosas las hay para todos. Cuando el salmista escribe, no hay nadie que se escape de estas dos declaraciones. Hay unos juzgados, entiéndase juzgados condenados, hay otros salvados. Un tipo de juicio para salvación. Además, hay una tranquilizadora seguridad de lo que se dice allí. No es que el salmista ya estuviera en los tiempos de estas cosas, porque el salmista ni siquiera vivió en los tiempos de la crucifixión, ni la conoció. Pero presenta una seguridad de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la salvación de Dios, del juicio. Estaba completamente seguro de que esto pasaría. Tenía la certidumbre de esos eventos futuros, aunque él estuviera en el pasado. Y esta confianza se basa en una fe con contenido. Una fe que se sostiene en lo que Dios mismo ha revelado de sí mismo, como veremos luego. Con seguridad el salmista no tenía un panorama tan claro como el que tenemos hoy acerca de la hora futura de restauración. Ellos sabían cosas, por supuesto, pero ellos no tenían un panorama tan claro de la restauración, reunificación y glorificación que Dios tenía para su pueblo. Pero sí tenían la esperanza de una consagración permanente y universal de Dios en el futuro. Por esto es inevitable interpretar este pasaje como una profecía del reino futuro y eterno del Mesías. Funciona como un canto del pasado que resuena al futuro, una especie de memorial proactivo que iba hacia el futuro. Pareciera que estuviera hablando de algo que ya vio, pero no había visto realmente, sino que está lleno de esperanza. Cantaba en el pasado por lo que vendrá, como si ya hubiera sucedido. Todo este escenario de victoria y adoración es hermoso, todo parece felicidad, pero es tan impactante precisamente para nosotros cuando leemos las Escrituras, porque sabemos que esa hermosura aún no está completa. No siempre ha sido así, incluso aún no es así, sino que vamos caminando apenas hacia ese día del que canta el salmista. Nosotros también cantamos, también vamos caminando hacia ese día. Recuerdo, por ejemplo, aquello dicho por Pablo en Romanos 8, 23 al 25, y me gustaría que también lo busquen en sus Biblias allí sentados y lo leamos juntos. Pablo en Romanos 8, del 23 al 25, dijo lo siguiente acerca de cómo la tierra gime por la venida del Mesías. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados. Y un término muy importante acá, esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora mismo, hoy, estamos en ese escenario. Claro que podemos cantar con felicidad como el salmista, pero estamos en una época, por usar la analogía que el mismo Jesucristo utilizó, una época de ayuno, de lamento, porque el esposo de la iglesia se ha marchado por un tiempo,
aunque ha dejado el Consolador, precisamente por eso, para que nos consuele. Estamos en una época en donde aún, aunque tenemos la redención de nuestras almas, no hemos recibido la redención plena, la de nuestros cuerpos, porque somos almas y somos cuerpos. Entonces tenemos razones, por supuesto, para gemir, para desear algo que todavía no tenemos, o, como diría Pablo más acertadamente, para esperar. El cristiano ha recibido unas cosas y espera menos de lo que esperaba, por ejemplo, el salmista. El salmista todavía esperaba algo que ya nosotros recibimos, la seguridad de la obra de Cristo. Nosotros recibimos eso, pero aún esperamos otra cosa. Por eso participamos, por ejemplo, de la Cena del Señor, anunciando, recordando, para que no se nos olvide eso que estamos esperando, el advenimiento. Entonces, en un sentido estamos cerca de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pero en otro sentido aún estamos lejos. Vivimos como creyentes con un sabor dulce, pero también amargo. Como bien lo dijo Pablo, siempre en estrecho de no saber qué anhelar más. Si vivir en la carne para servirle al Señor o subir en el Espíritu para adelantarnos a su compañía. Vivimos en momentos de gemidos, pero tales gemidos se convertirán en cánticos de alabanza, como lo que nos muestra el Salmo, que bien podríamos titular, y ese es el título del sermón, no gemidos, sino cánticos de gozo al final del camino. Los primeros versos que quiero que veamos son los dos primeros, el 1 y el 2. Dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Si bien el Salmo repite un llamado constante de adoración, que es a lo que se refiere con eso de cantar, de cántico, en los primeros dos versos vemos lo que llamaremos cánticos de gozo por sus obras y su revelación. Estos son las primeras razones por las que dice cantar, por sus obras y la revelación. El salmista empieza con un llamado en forma de orden, cantad, en adoración al Señor. Y esto es por un cántico, por supuesto, con razones de gozo. Sin embargo, es por más que solo gozo. Inmediatamente expone una razón para ello. Dice, porque ha hecho maravillas. Y también dice, y ha hecho notoria su salvación. Esto forma parte de aquella fe con contenido que mencionábamos hace un momento. Recuerden que me maravillaba de la seguridad del salmista. Pero él tenía esa seguridad porque su fe no era ciega, no era tonta, sino que tiene un contenido. Forma parte esto del contenido de su fe. Y es una primera cosa que podemos inferir y aprender de este pasaje. La fe del creyente ha de ser, en cierto aspecto, y no diría yo lo contrario porque la Biblia le ordena, como la de un niño, inocente, que espera con emoción, que se alegra por los dones, los regalos de su padre. Debe ser como la fe de un niño en cierto aspecto. Pero no ha de ser, en otro sentido, una fe infantil que no sabe los fundamentos de su esperanza, débil, insegura de su Señor. Esta fe debe ser sólida, y por supuesto que la fe sólida es difícil de alcanzar. Para algunos es más fácil que para otros. Para algunos es más fácil tener una pasión y una convicción tremenda de las verdades del Señor. Podemos ver, por ejemplo, el testimonio del apóstol Pablo. Cuando tuvo su primer encuentro con el Señor, tuvo una convicción tremenda que ojalá todos tuviéramos. De una vez dijo, ¿qué hago? Pero por otro lado vemos a otro gran apóstol, como Pedro, que tardó un poco más para vivir esa convicción tan fuerte. Por supuesto que es difícil de alcanzar esa fe sólida. Pero hagamos siempre como aquel padre del joven endemoniado y digamos, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Por lo menos tenemos un fundamento que la Biblia nos garantiza de diferentes formas y con diferente profundidad que la esperanza nuestra está basada en cosas ciertas, seguras, razonables y no son mitos como los de otras religiones. Entonces, estos cánticos nuevos de gozo
son entonces más que voces eufóricas de personas llevadas por la emoción, como si fueran rituales paganos de aquellos que bailan alrededor del fuego, dejándose llevar por sus emociones y nada más, aunque en parte tenemos grandes emociones por el Señor, sino que estos cánticos son porque el Señor al que le cantamos ha hecho maravillas claras y visibles. Maravillas, por ejemplo, seguramente de las que tendría en mente el salmista, la liberación del pueblo de Dios de Egipto, cuando les dio agua al pueblo en el desierto porque perecían, cuando les dio comida al pueblo porque la deseaban. Todo eso lo conocían ellos. Entonces, cuando dice el salmista que ha hecho maravillas, todas estas cosas las tenían claras. Y nosotros tenemos aún más cosas claras. Ha manifestado su poder y su gloria. Es por esto que podemos cantar con confianza, debido a que sus obras confirman su grandeza. Grandeza que en estas cortas palabras nos recuerdan la hora de nuestro Mesías. De seguro que el salmista había sido inspirado para escribirlas, diciendo, ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Nótese el tremendo énfasis mesiánico de ese pasaje. Jehová se ha salvado a sí mismo, está diciendo. Su diestra lo ha salvado. No dice nos ha salvado. Por supuesto que nos ha salvado. Pero en este momento le está hablando con respecto del mismo Dios. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Fue en la cruz que Dios cosechó esa gran victoria. Y ya el Salmo la anunciaba. Seguro no sabía qué iba a hacer en la cruz. Seguro no sabía los detalles. Pero ya anunciaba que la diestra del Señor le iba a dar la victoria a sí mismo. No necesitó un ejército ni generales poderosos, sino que su propio brazo tomó la victoria y la hizo suya. Él se dio la victoria a sí mismo para darnos aún mayores motivos de adoración. Y estupendamente, estos cánticos son de gozo por su revelación, porque no ha hecho esto en lo secreto, no ha hecho esto oculto, sino que ha hecho todo esto visible. Ha hecho, como dice el Salmo, notoria su salvación a vista de las salvaciones de las naciones, ha descubierto su justicia. No anduvo en silencio ni escondido, no nos dejó desprovistos y temerosos de la esperanza del futuro, sino con la manifiesta salvación delante de nuestros ojos. Porque Dios pudo haber salvado a la humanidad por una decisión unilateral y sin comunicárnoslos, pero no hizo así, sino que nos mostró. Y por eso no solo dice el salmista cantad por sus obras, que es la salvación, la cruz, sino también cantad porque se ha revelado, porque no nos dejó temblando de miedo sin saber qué nos depara el futuro, sino que mostró no solo ante los ojos de los creyentes, sino ante los ojos del mundo entero, para que nadie tuviera duda que al mirar a la cruz pudiera verse su justicia y su poder, pues en esa cruenta cruz hay un símbolo de su victoria. Aquella muerte fue conquistada en 3 días, después consiguiendo la victoria con su propia mano, con su diestra. Y como diría Pablo, él llevó cautiva a la cautividad. Entonces esa es la primera razón de cántico. La primera razón por la que debemos cantar, debemos vivir, entiéndase, vivir, adorar, cantar, pensar con gozo por las obras del Señor y porque Él estas obras no las mantuvo en secreto, sino que las reveló para que el más sencillo de nosotros pudiera verlas claramente. Unos segundos cánticos de gozo podemos verlo en razón de su fidelidad. Dice el verso 3, se ha acordado, que una forma de referirse, nos recuerda como dice Éxodo, ¿no? Y Dios se acordó de la promesa. A nosotros a veces los tiempos nos parecen muy largos, pero Él está allí al pendiente. Entonces es otra razón de canto. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Y, oh gloria a Dios, que nosotros estamos dentro de esa casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Pero uno se preguntará, volviendo a algo que mencionábamos al principio. Disculpa. ¿Cómo es que el salmista manifiesta tanta seguridad? ¿Por qué habla de algo que aún no ha sucedido con la certidumbre de quien lo tiene frente a sus ojos?
¿Cómo puedo yo tener esa seguridad tan tremenda? Como para decir, cantad a Jehová cántico nuevo, por algo que aún mis ojos no han visto. Sabemos que es una pregunta genuina que muchas personas se han hecho, porque si no, Pedro no hubiera dicho que había algunos que decían, ¿y qué ha pasado con la promesa de su advenimiento? Algunos desfallecían porque no tenían esta seguridad. Habían leído la Biblia, habían escuchado la Biblia, mejor dicho, pero no tenían esta seguridad que tiene el salmista. El salmista no se preguntaba qué ha pasado con la promesa de su advenimiento, ni aún había esa promesa, porque no había venido por primera vez el Mesías. Pero ¿cómo él tenía esta seguridad y cómo pueda tener yo la seguridad esta? Aún más, el salmista lo tenía mucho más difícil que yo, porque conocía menos que yo. Nosotros esperamos el siglo venidero, pero ellos apenas esperaban los eventos que ya pasaron hace 2000 años de la cruz. Muy bien. El verso 3 nos revela de dónde proviene tal seguridad y nos muestra más de esa fe, con contenido que supone ser cristiano. Pues los cánticos no son solo por las obras y su revelación, sino que son cánticos de gozo por su fidelidad. Y esa palabra, fidelidad, es bastante significativa para nosotros los cristianos. Esa es, por ejemplo, la palabra fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pistis, fidelidad. Es muy significativo. Es una cualidad que nos demanda el Señor, no ser menguantes, sino fieles. Y es por Él, además, que podemos serlo. Nos las demanda y nos las entrega. Podría decirse que así como amamos a Dios porque nos amó primero, para parafrasear a Juan, también le somos fieles porque nos fue fiel primero. Esta fidelidad divina es un motivo de cántico con gozo, que Dios ha permanecido fiel siempre y lo seguirá siendo. Es por eso que aquellos hombres del pasado, sin haber visto la cruz, podían decir, y esa es la respuesta, ¿cómo ellos tenían esta seguridad? Podían decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y no es algo que yo creo, es algo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará sobre el polvo. Ellos podían decir cosas tan grandiosas y tan profundas que a nosotros apenas y nos sorprenden y nos cuesta a veces creer. Pero porque tenían un conocimiento, quizás sencillo, quizás superficial, pero certero, seguro, de que este Dios que promete es un Dios fiel. Y es por esta misma razón que nosotros, sin haber visto al Cordero descender del cielo, aún podemos cantar gozosamente como si ya estuviéramos viendo al anciano de días sentado sobre el trono. Se me ocurre, hermanos, que ese es un beneficio de conocer, por cierto, los atributos de nuestro Dios. No necesitamos cientos de pasajes de prueba para saber que Dios es fiel y que no fallará a su promesa. No hay razón para estar ansiosos, aunque puede que a veces lo estemos. Porque al saber que Dios es santo, un atributo que tanto se menciona de Dios, al saber que Dios es santo, sabemos que Dios es fiel. Al saber que es amoroso, sabemos que Dios es fiel. Porque el que ama brinda fidelidad. Y aquel santo, aquel moralmente perfecto, por supuesto que debe ser fiel. Y así, por el testimonio de las Escrituras y por el uso de la razón, podemos descansar y cantar cánticos nuevos por su fidelidad. Pues en Él, como diría Santiago, no hay mudanza ni sombra de variación. El Salmo continúa en el 4 diciendo así: Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Por sus obras, su salvación, su revelación, su fidelidad, es que desde el verso 4 podemos leerlo como si el Salmo elevara la emoción. Primero dice cantar, y Él se ha revelado a las naciones y todo esto, pero parece que aquí empieza a repetir una misma cosa y se eleva, se emociona el salmista diciendo cantad, 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 cantad toda la tierra, levantad la voz, aplaudid, con arpa, con trompetas, ruge el mar y sus habitantes, suenen ríos y montes, cantad, dice el salmista. Por eso podemos leer nuevamente Romanos 8, del 23 al 25, ahora con ojos diferentes,
cuando dice que la tierra gime, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos la primicia del Espíritu. Aún sabiendo que tenemos al Espíritu que ha redimido nuestras almas para la eternidad, podemos ver, ya no con tanta tristeza de que estamos esperando, y ojalá estuviera ya aquí, sino con más gozo. Podemos ver que claro que tenemos gemidos, pero ahora podemos cantar sabiendo que para todo lo que es suyo, mar, montes, tierra en general, los ríos, no hay más gemidos, sino cánticos de gozo. Y eso es algo que nos transmiten esos pasajes que acabamos de leer. Todo lo que es suyo, solo para todo lo que es suyo, y eso quede claro. No hay más gemidos, sino cánticos de gozo. Conocemos esa esperanza de la que habla Pablo, y por eso nuestros gemidos se apagarán eternamente y se harán llevaderos en nuestra vida terrenal. Podemos cantar, cantar y cantar, como dice el salmista, porque tenemos libre acceso al trono de la gracia. No porque lo merezcamos, sino por la diestra de ese Dios que se ha hecho victorioso para sí mismo. Tenemos libre acceso al trono de la gracia y podemos estar ahora mismo delante del Rey. No todo es futuro, no todo es esperar. El gozo es ahora, aunque limitado, es suficiente para reír en medio de la aflicción. Recuerdan aquel pasaje de Pablo donde dice muchas cosas, que estamos golpeados, pero nunca vencidos. Nunca desfallecemos totalmente, quizás un poco, porque podemos hacer como en aquel pasaje, aquella historia, aquel evento del Antiguo Testamento en donde aquellos envenenados miraban la serpiente colgada, que prefiguraba Cristo colgado, y se sanaban. Por supuesto que la mordida de la serpiente duele, pero hay algo que sana más que la mordida de la serpiente. Por supuesto que en estos cuerpos, de los cuales el mismo Pablo, por ejemplo, se lamentaba, yo estoy en esta tienda que se desgasta, que envejece, decía Pablo, con su forma característica y profunda de hablar. Aunque tenemos muchas razones, enfermedad, pobreza, hambre, decepciones, para gemir, tenemos muchísimas más razones para cantar. Y una cosa no excluye a la otra. Cantar con gozo no excluye que a veces podamos estar tristes, sino que nos sobreponemos a esa tristeza. No por nada se llama al Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas cosas el Consolador. Entonces no todo está en el futuro. Ya tenemos acceso a ese trono de gracia y ya tenemos esa oportunidad de cantar con gozo. ¿O no es eso lo que hacemos cada domingo cuando cantamos los himnos? Cantar con gozo. A veces canciones con mensajes tan alegres que decimos, ojalá yo viviera así. Recuerdo una canción, por ejemplo, un himno que se llama Estoy bien. Aunque venga aflicción, dolor, oscuridad, estoy bien, estoy bien. Es verdad, el cristiano está bien. Eso lo hacemos todos los domingos. Somos los únicos religiosos que podemos decir de verdad que no hay nada que nos haga estar mal, aunque aparentemente, incluso en nuestros corazones entristezcamos y desfallezamos, el Señor nos brinda una tranquilidad que es eterna y que en un momento será plena. Pues eso es lo que debemos hacer en todo momento de nuestra vida, no solo cada domingo. Porque el reino de Dios es seguro y pacífico para los suyos. No gemirá la tierra, ni gemiremos los suyos nunca más. Y allí hay algo en lo que quiero enfatizar. Yo sé que a lo mejor alguna vez habrán escuchado del amilenialismo, del postmilenialismo, estas posturas sobre cómo son los últimos tiempos. Entonces unos enfatizan en que los últimos tiempos serán dolorosos. Otros, los postmileniales, tienen una visión más optimista, en donde seguramente, dicen ellos, en el futuro va a haber una época de avivamiento tremendo cristiano en donde las naciones, antes de que venga el Mesías, se convertirán y predominará el cristianismo. Pero sea cual sea la realidad, aunque la Biblia nos alerta sobre que el futuro no pinta bien, sea cual sea la realidad, finalmente, la esperanza, no solo escatológica, no solo de la venida, no solo del futuro, sino la esperanza del creyente, es que en medio de esa realidad hostil ante nosotros, y la realidad hostil no solamente es la persecución, la enfermedad es una realidad hostil, a nadie le gusta estar enfermo. La expectación de la muerte es una realidad hostil. El dolor, quienes viven con dolor continuo,
con dolor crónico, por ejemplo, viven una realidad hostil, pesada. Tenemos testimonio bíblico. Le he pedido 3 veces al Señor de algo que me aqueja, decía Pablo, probablemente una enfermedad. Pero ¿qué decía? ¿Qué le respondía? ¿Qué nos dice él que le respondió el Señor? Bástate, o bueno, dicho más naturalmente, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. Entonces, más allá de las expectativas escatológicas que nosotros tengamos, hay algo que todo creyente comparte. La realidad de que en medio de cualquier escenario no hay terror en nuestros corazones. El que habita al abrigo de Dios, esa realidad la tenemos presente. El que habita al abrigo de Dios, caerán a sus diestras miles, 10,000. Puede ser dañado, pero nunca destruido. Por último, vemos que en estos cánticos no se hacen al viento, en estas 4 paredes como si retumbara el eco y nadie nos escuchara, sino que se hace en su presencia, delante de Jehová. Son cánticos de gozo al perfecto Rey, quien es fiel, victorioso, santo, es nuestro Salvador y juzgará con rectitud al mundo. Por eso dice el último verso, delante de Jehová, todo esto, cantad, aplaudid, sonad trompetas, todo esto, delante de Jehová. ¿Por qué? Porque vino a juzgar la tierra. Fíjense la imagen de cuando entran los reyes y son recibidos con trompetas. Cuando el rey que fue a la guerra vuelve de esa guerra y se sabe que ha ganado y se elevan las trompetas y los clamores de júbilo del pueblo, algo así. Miren que ahí viene, aunque no venía en este momento, pero estamos hablando de la esperanza. Miren que ahí viene, entonces canten, porque vino a juzgar la tierra. Y aunque nadie quiere, es una palabra odiosa, el juicio, cuando se trata de la fe cristiana, nos alegramos del juicio. Cantemos, aplaudamos, sonemos trompetas delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo, y esto es lo importante, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Esta última frase debe retumbar sin parar en nuestros oídos. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hemos enfatizado en las razones que tenemos como creyentes para sobreponernos al llanto y para cantar, para vivir con esperanza y con gozo. Sin embargo, debe ser un peso sobre nuestros hombros como creyentes, que la tarea de llevar este bálsamo, esta medicina, esta paz al mundo ha sido encomendada para la iglesia. Porque nosotros nos alegramos, pero no todos se alegrarán. Por ahí Juan decía que algunos dirán en ese día, montes caigan sobre nosotros. No guardemos tan grande tesoro para nosotros, sino que ofrezcámoslo al mundo. Que nuestros cánticos no se queden solo en las 4 paredes del lugar en donde nos reunamos, sino que resuenen en forma de predicación al perdido, porque en el día del justo juicio habrá quienes carguen sus culpas sobre sí mismos. Todos, de alguna manera, rendirán sus culpas ante el Señor, pero unos las cargarán sobre sus hombros y otros la entregarán a Jesús. Como él mismo dijo, pongan sus cargas sobre mí y lleven la mía. Y quienes la entreguen a Jesús, ese día estarán felices, pero los otros no tanto. Para los primeros, los que llevarán sus propias cargas sobre sus propios hombros, habrá ira y condenación. Y para los segundos, que llevaremos nuestras cargas sobre los hombros de Cristo, habrá gozo y redención. Porque este perfecto Rey permanecerá justo y no tendrá por inocente al culpable. Por eso cantamos con gozo a su perfección. Porque su perfección, así como su fidelidad, es una garantía. Es una seguridad que nos brinda de que el juicio en ese día será justo por muchos motivos. Será justo, por supuesto, porque es un Rey santo. Será justo, por supuesto, porque es recto. Será justo además por la realidad tan grande de que Dios el Padre, por supuesto que tendrá en cuenta
aquel tan grande sacrificio de Dios el Hijo. Porque el amor entre las personas de la Trinidad es tan grande que si hubo un sacrificio tan cruel, seguramente no quedará en el aire la promesa de la salvación por ese sacrificio. No será en vano, sino que aquellos que han de ser salvados serán seguramente salvados. Pero además, la misma garantía la tienen, una garantía negativa y tenebrosa, aquellos que no creen. Porque el Señor de aquel sacrificio tan grande tampoco olvidará que fue un sacrificio sustituto. Sujeto, por supuesto, unas características a creer en Cristo. Entonces, al haber recibido de parte de Dios, que es el que da la salvación, la orden, no es la sugerencia, sino la orden de llevar este mensaje a todos, estos montones de cánticos de gozo que nos dice el Salmo, deben ser también para nosotros de reflexión, de presión, para que traigamos más personas. Este Salmo es un precioso canto que podemos apropiarnos los creyentes. No solo manifiesta la esperanza de los antiguos creyentes de la redención, sino que para nosotros que ya sabemos aquello que pasó en la cruz, nos hace mirar a la cruz, y es a través de esta cruz que la esperanza del Salmo se mantiene. Para aquellos se mantenía mirando lo que sucedería algún día. Para nosotros se mantiene mirando lo que ya ha sucedido. Todo lo que hoy gime, un día cantará. Y aquello que se complace en este siglo, un día gemirá. Los que cantaremos ese día podemos ser consolados con el cántico de hoy. Aquel día por aquello que permanecerá para siempre. Y hoy por aquello que esperamos con seguridad. Los creyentes entonces traigamos miembros a la coral del Señor para que canten con nosotros. Porque por medio del poder del Espíritu Santo y la predicación de la iglesia, cada día seguramente se añadirán el número justo a su pueblo. Con toda seguridad. La predicación nunca es inútil. Los incrédulos deben dejar de complacerse en este mundo. Más bien, escojan entre qué los hará gemir. Este mundo y la esperanza de tener a Cristo. O la venida de Cristo. ¿A qué le temes? Solo gimiendo en esta triste condición, por reconocer la triste condición del incrédulo, podrán luego cantar y cantar para siempre. Deben buscar al Dios de la gracia para ser acogidos como suyos, como dice Pablo, para esperar la adopción, la redención de nuestros cuerpos, con la seguridad plena de que serán todos los incrédulos que se acerquen a Cristo, serán recibidos, todos serán recibidos. Pues el Señor mismo ha dicho, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Termino leyendo una cita de Mateo 3:12, tanto para reflexión del que no cree, como para reflexión de los que creemos. Su aventador está a la mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está de más decir que la paja es el mundo incrédulo y el trigo somos el pueblo de Dios. Y por esa premisa que el Señor nos muestra, no solo allí, no solo en los Salmos, sino en toda la Biblia, debemos vivir con la alegría de ser suyos, pero con el dolor de que algunos se perderán. Y está en nuestras manos ser mensajeros y formar parte de ese brazo del Señor para esos que se pierden y decir que se haga su voluntad. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra, porque de múltiples formas, Señor, nos muestras no solo el temor que hay que tener a tu justo juicio, Señor, sino que ese justo juicio también es causa de regocijo, de alegría, de gozo, Señor, porque usas estos textos revelados, Señor, para darnos consuelo, porque de seguro muchos, por muchas causas, nos desconsolamos algunas veces. Pero con todo esto, Señor, podemos decir, como el apóstol Pablo, que estamos seguros de que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sabemos, Señor, que hay aflicciones. Sabemos que hay llanto, Señor. Pero el sonido de los cantos se escucha más fuerte que el sonido de los llantos. Y cuando algunos lloran, Señor, nosotros debemos cantar a su lado para ser consolados. Y así, cuando nosotros lloremos, otros nos consolarán. Pero todos nos consolaremos con lo mismo, Señor, con tu palabra, con tu revelación, con el intermedio de tu Espíritu Santo, Dios. Haznos, Señor, vivir a la altura de tu llamado. Haznos poder ver ese consuelo en tus escrituras, limpiar nuestras lágrimas de nuestros ojos para ver que esto es solo un momento, pero que la felicidad será eterna, permanente, Señor, inquebrantable. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra y sé tú glorificándote en ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.